Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre cómo se reescribe la historia en el mundo real, pero también en concreto en Fuego y Sangre. Bueno, como ya sabéis, hace un mes que tenemos Fuego y Sangre y me gustaría analizarlo con mucha profundidad, pero todavía hay mucha gente que no lo ha acabado. De hecho, mis compañeros del podcast mismo el otro día comentaban que algunos no han acabado todavía el libro. Es un libro de 800 páginas, está aquí, Fuego y Sangre, la edición española. Entonces, hay gente que me está pidiendo aquí en el vídeo que analice ya con mucho detalle Fuego y Sangre, con spoilers y tal, pero mi sensación, viendo el panorama y también viendo la comunidad internacional, hay mucha gente que no ha salido todavía el libro, así que bueno, vamos a ir comentando en este vídeo y en alguno que haré más próximamente detalles del libro, pero sin analizar con muchos spoilers, sobre todo las partes finales del libro. Aegon III, final de Danza de los Dragones, aunque la parte de Danza de los Dragones la conocemos ya bastante por el mundo de fuego y sobre todo por los relatos cortos de la princesa y la reina, el príncipe pícaro. Pero bueno, el caso, como digo, antes de hacer que es que lo digo porque lo pedí mucha gente en los comentarios, vamos a analizar ya Fuego y Sangre a tope. Vamos a ir poco a poco y hoy voy a hablar de un tema que me parece muy interesante y es cómo en Fuego y Sangre se reescribe la historia. O más bien, no se cuenta la verdadera historia, sino se cuenta la historia que se quiere contar. Y es una cosa que sucede en Fuego y Sangre de manera consciente. George Martin lo hace de manera consciente, porque Martin pone el libro desde el punto de vista de un autor, que es el archimaestre Gildain, del cual hablaremos más adelante porque es muy interesante, y lo hace imitando lo que sucede en la vida real. Este vídeo lo van a ver seguro historiadores, porque sé que tengo alguno historiador, fan del canal, y como ya sabéis, y los historiadores mucho mejor que yo, y luego en los comentarios del vídeo me pondréis todas las pegas que diga este vídeo, que voy a hablar de historia y de historia del mundo real, pues la historia que se cuenta, la historia que se transmite, muchas veces no es la historia de lo que realmente sucedió. A veces es imposible terminar esa historia, lo que en concreto sucedió, porque no había medios posibles, no había un testigo fiable. Evidentemente no tenemos los medios de ahora, de cámaras y de micrófonos, pero no había una opción viable de contar la realidad tal y como sucedió, con pleno lujo de detalles, o la otra opción, que también sucedía y que sucede incluso a día de hoy permanentemente, es que quien cuenta la historia cuenta una historia manipulada, cuenta una historia que no son todos los hechos, sino que cuenta una versión adulterada en función de quién le paga o quién tiene el poder o una serie también de intereses, ¿no? Lo cual me parece muy chulo. Y en Fuego y Sangre, que repito, está aquí, tenemos bastantes ejemplos, de hecho. Pero bueno, si el vídeo se llama también un poco reescribiendo un poco la historia reescrita de Fuego y Sangre, o también van por ahí los tiros, una cosa que quiero hacer mención es, bueno, ¿qué cosas ha... O sea, sería como el sentido literal del título, aunque como comprenderéis, voy a ir a la parte más profunda. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, ha escrito Martin en Fuego y Sangre que las ha escrito nuevas y que las ha cambiado respecto al mundo y el fuego? Tenemos, la verdad es que es un libro que debe decir que no tiene apenas estas cosas. Es un libro que está muy bien editado. Está, no solamente la prosa de Fuego y Sangre es muy buena, es un libro muy bien escrito. Como prosa pura seguramente sea mejor que la de Mundo y Fuego, bastante mejor que la de las antologías y relatos. Se lee mucho mejor la Danza de los Dragones, tal y como aparece en Fuego y Sangre, que como aparece en La Princesa y la Reina. Yo es que me he leído La Princesa y la Reina cuando salió, que ahí se nos cuenta la Danza de los Dragones en unas 40 páginas más o menos, con bastante detalle, pero la prosa está como muy poco pulida. En Fuego y Sangre la verdad es que el relato que tenemos completo de la Danza de los Dragones es muy muy similar, no hay prácticamente información nueva, no hay contradicciones, no hay reescrituras, el título del vídeo, pero sí que es... La prosa está más pulida, está más editada. Yo honestamente no creo que Martin escribiera nada, sino que sencillamente nada nuevo, sino que el texto que ya tenía, pues igual lo trabajó más con la editora, pone este punto de vista más personal, da algún detalle más profundo de este personaje para que lo consideremos más realista, para que no sea tanto texto wikipédico como yo digo a veces. Y bueno, le da un nuevo cariz al asunto. Así que, como estaba diciendo, reescrituras normales del libro, hay una serie de modificaciones, de cosas nuevas que aparecen en este libro que no aparecen en el Mundo y Fuego. Yo, no hay muchas, y no considero ninguna especialmente relevante. Solo voy a mencionar una que me llama la atención y que creo que va enlazado con el verdadero sentido de este libro, que es de este vídeo, que es la reescritura de la historia. Y es que en Fuego y Sangre se nos cuenta una cosa que no se contaba en el Mundo Hielo y Fuego. Y es la quema de Lanza del Sol, de la Cielos Tablones, es decir, de la capital de la sede de los Martell.
La capital de Dorne se nos cuenta en Fuego y Sangre que fue destruida y quemada por Aegon. En el mundo de Hielo y Fuego no sale eso. Entonces, ¿es una reescritura de Martin? ¿Martin antes pensaba una cosa y ahora la contraria? Puede ser. Pero yo personalmente lo que diría es que lo que nos sirve esto es para crear que es un testimonio poco verídico. Y que en algunos intereses puede, si Dorne es un aliado de la corona, si Dorne queremos que vincularlo o a la corona o a los Targaryen, porque no son la misma cosa. Pero si queremos vincular una relación entre Dorne y los Targaryen, o si los consideramos a los Targaryen como reyes, cuando está escribiendo el archimaestre Gildain considera a los Targaryen como los reyes de Poniente, pero sabemos que en Canción de Hielo y Fuego a día de hoy los reyes de Poniente es la casa Baratheon en teoría, aunque quien de facto gobierna son los Lannister, ¿no? Pues conviene, según qué contextos, que Aegon, el Conquistador, destruyera Lanza del Sol, destruyera y quemara la sede de los Martell. En otro contexto diferente, quizás lo que conviene decir es que Aegon Targaryen quemó Dorne, Aegon el Conquistador, quemó Dorne, destruyó muchos castillos, asoló la región, pero de manera misteriosa y sospechosa perdonó Lanza del Sol y no quiso quemar Lanza del Sol. ¿Por qué lo haría? ¿Acaso tenía un pacto secreto con los Martell? ¿No atacamos Lanza del Sol a cambio de una serie de privilegios o de beneficios? ¿O que dañes a los Ironwood que me llevo muy mal con ellos? ¿O que acabes con los orfanatos de sangre verde porque me han mirado mal y me han intentado envenenar? Me voy a cargar al un rey buitre que está por ahí en las marcas de Dorne, pero Lanza del Sol la dejó tranquila. Nos da pie a conspiraciones, a teorías, a debates. Es mal meter, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué en uno sí y en otro no? Pues ya digo que yo creo que sigue ese espíritu, ¿no? De contar la historia que más nos interesa. Y con esto ya aterrizamos plenamente en el contexto del vídeo, que es las reescrituras de la historia, que es una cosa que sucede en Fuego y Sangre, pero antes de hablar de las reescrituras del Mundo de Hielo y Fuego. El Mundo de Hielo y Fuego que está por aquí, creo que es el que está aquí más a este lado. Pero bueno, en el Mundo de Hielo y Fuego, como que asumo que habéis leído, antes de Fuego y Sangre, yo creo que estaría bien leer El Mundo de Hielo y Fuego. Como he dicho, creo que la prosa de Fuego y Sangre es mejor, creo que el contenido que se trata solamente en Fuego y Sangre es mejor que el equivalente que tenemos en el Mundo de Hielo y Fuego, desde luego es muchísimo más extenso, muchas más palabras. Creo que la parte que esté con los dos libros es bastante mejor en Fuego y Sangre, pero el Mundo de Hielo y Fuego nos da un mapa mucho más completo de la historia de Poniente, con lo que pasa antes, con lo que pasa después, por supuesto, que Fuego y Sangre, recordemos que solamente cuenta 150 años más o menos de historia Targaryen, nos cuenta la geografía de Poniente, nos cuenta la geografía de eso, nos cuenta muchas más cosas, las ilustraciones son mucho mejores, la verdad, no nos vamos a engañar. Fuego y Sangre, entonces, podríamos decir que Fuego y Sangre, lo que es el texto puro es mejor, pero el Mundo de Hielo y Fuego, como abarca tanto más, y las ilustraciones son increíbles, me parece exactamente igual de imprescindible. Y como digo antes, cómprate primero el Mundo de Hielo y Fuego si tienes que elegir uno, y después te compras Fuego y Sangre. De verdad, Fuego y Sangre tenéis que leerlo porque es brutal. Y como texto puro digo que seguramente sea mejor que el Mundo de Hielo y Fuego. Pero como el Mundo de Hielo y Fuego es tan amplio, abarca tanto, y es más bonito, porque realmente es que las ilustraciones son un escándalo de preciosas, creo que es una muy buena lectura y una primera introducción. Además, si no te gusta el Mundo de Hielo y Fuego, nada, dices, no me gustan las historias, lo que digo yo, wikipédicas, no me gusta el texto enciclopédico. Es difícil que te guste Fuego y Sangre. Repito, la prosa de Fuego y Sangre va a ser mejor, pero veo complicado que si eso te aburre, Fuego y Sangre te vaya a entusiasmar. Igual te gusta, porque como he dicho, hay un poco de diferencia de nivel, pero veo difícil. Y volviendo al Mundo de Hielo y Fuego, que por eso he hecho este pequeño excursus, en el Mundo de Hielo y Fuego también tenemos una serie de reescrituras de la historia. La más célebre, la más famosa y la que seguro que todos los que habéis leído el Mundo de Hielo y Fuego la conocéis, es la versión que se cuenta de la rebelión de Robert. La rebelión de Robert, en primer lugar se llama la rebelión de Robert, no la guerra del usurpador, que es como escribiría esa batalla alguien afín a los Targaryen. Se cuenta desde un punto de vista muy claro, por el cual deja como claros héroes de la rebelión de Robert a dos personas. En primer lugar, por supuesto, Robert Baratheon, rey de Poniente, cuando el archimaestre Yandel escribe lo que es el Mundo de Hielo y Fuego.
En el mundo del fuego tenemos textos del Archimaestre Gilding y tenemos textos diversos de compendios históricos y otros libros y demás. Yo creo que bastante a la medida de cómo son algunos textos históricos, aunque, como he dicho antes, aquí tengo historiadores que seguro que me corregirán. Pero bueno, el caso es que para el archimaestre, para el maestre Yandel, no archimaestre, para el maestre Yandel, conviene contar una historia de la rebelión de Robert en el cual haya un gran héroe que sea Robert Baratheon, porque para eso ese gran héroe Robert Baratheon es el rey de Poniente cuando empieza a escribir la historia y es quien financia la investigación. En el mundo del fuego, como sabéis, en la parte inicial aparece el rey de Poniente, Robert Baratheon está tachado, luego aparece Joffrey Baratheon, también está tachado, y aparece finalmente Tommen Baratheon, dando la sensación de que empieza a escribir el libro a la vez que empieza sucesos de Canción de Hielo y Fuego, es decir, con Robert Baratheon rey, y termina de escribirlo en el contexto actual de Canción de Hielo y Fuego, es decir, tras Danza de Dragones, en el cual el rey de Poniente no es ni Robert ni Joffrey, sino Tommen Baratheon. Entonces, eso nos pinta también que no solamente hay que hablar muy bien de Robert Baratheon, porque era el rey de Poniente, y aunque el libro se terminó con el muerto, si Tommen es rey es porque, en teoría, es el hijo de Robert Baratheon, evidentemente no lo es. Como ya sabemos, es un rey legítimo, por eso el rey legítimo de Poniente es Stannis Baratheon, pero bueno, podéis beber un chupito, cada vez que digo Stannis, como decimos en el podcast de Hielo y Fuego, y la otra persona que sale muy bien favorecida en el relato de la rebelión de Robert, que aparece en el mundo de Hielo y Fuego, es Tywin Lannister. ¿Por qué? En primer lugar, Tywin Lannister, en el contexto que se empieza a escribir en el mundo de Hielo y Fuego para el maestre Yandel, es una de las personas más poderosas de Poniente, es el cuñado del rey, es el suegro del rey, es el padre de la mujer del rey, es el hombre más rico de Poniente y es una casa con un tremendo poder. Más aún cuando, según avanzan los acontecimientos de Canción de Hielo y Fuego, y asumimos que a la vez el maestre Yandel está escribiendo El mundo de Hielo y Fuego, Tywin Lannister gana mucho poder, se convierte en el rey casi de facto en Tormenta de Espadas con Joffrey rey. De hecho lo será hasta que el que más manda en Poniente, básicamente hasta que le mata a Tyrion. Entonces, bueno, por si las moscas, como además Cersei, que es la nueva rey de Poniente, veneraba a su padre Tywin, y tiene unos paralelismos interesantes con él, que no son el tema de este vídeo, pues claro, conviene hablar de la figura de Tywin Lannister como un magnífico general, valiente, atrevido, y que por supuesto nada tuvo que ver con el saqueo de desembarco del rey, con la matanza de cientos y de miles de personas, con la violación de mujeres, con el asesinato de niños e inocentes, con que mataran y violaran a Elia Martell, que mataran a Rhaenys Targaryen, que supuestamente mataran a Aegon Targaryen, hijo también de Rhaegar y de Lyanna. Eso por supuesto no, esos son mitos y habladurías que no pueden haber sucedido, por favor, hombre. Tywin Lannister jamás hubiera permitido eso. Si pasó eso, o sea, acaso sería algún incidente que nada tenía que ver con el bueno y generoso señor de Tywin Lannister. Y por supuesto, en el artículo de la rebelión de Robert que tenemos en el mundo de Hielo y Fuego, no hay ninguna mención a personajes fundamentales, o la mención es muy muy velada, a personajes fundamentales para la rebelión de Robert, como son Ned Stark, gracias a él se aglutinan las fuerzas norteñas, gracias a los norteños evidentemente Robert puede ganar la guerra, Jon Arryn, la capital política, la figura absolutamente destacada, el líder intelectual con mayúsculas y a eones del resto de la rebelión de Robert. El segundo sería Hoster Tully, seguro. O sea, primero Jon Arryn y después Hoster Tully, pero Hoster Tully tampoco aparece mencionado. Son los grandes intelectuales y los que propician realmente que se produzca la rebelión de Robert, esta guerra que acaba con un régimen Targaryen que llevaba 300 años casi gobernando Poniente, no es moco de pavo. Por mucho que no tuvieran dragones los Targaryen, seguían siendo la casa real de Poniente con, evidentemente, el máximo poder y con las alianzas y todas las ventajas que te permite sentarse en el trono de hierro. Todas las cosas a las que puedes ordenar y acciones que puedes ejecutar solamente si estás sentado en el trono de la capital de Poniente. Así que, como digo, en el texto de la rebelión de Robert no sale nada de eso, ni de la fundamental de Ambiciones Sureñas, vídeo del canal, que enlace en la descripción, eso de Hoster Tully, de, por supuesto, las Brandon y Rickard Starr, etcétera, y tampoco sale nada de Stannis Baratheon. Stannis Baratheon es actualmente fundamental para que Robert gane la guerra, porque gracias a que Stannis Baratheon está manteniendo Bastion de Tormentas, el ejército más grande de todo Poniente y con el cual seguro con ese apoyo las fuerzas Targaryen hubieran ganado la batalla.
que es el ejército Tyrell, queda retenido en Rocadragón, queda retenido en Bastión de Tormentas, asediando el castillo. Stannis logra resistir durante un año, sin comida ni nada, por supuesto, acción fundamental de Davos Seaworth, ayudando metiendo la famosa cebolla y el pescado salado para que pudiera sobrevivir la guarnición, pero gracias a esa resistencia de casi un año, el mejor ejército, si no el mejor, desde luego el más numeroso ejército de Poniente que hubiera podido ayudar a las fuerzas Targaryen y que hubiera decantado la balanza, porque el dominio se dice que es capaz de reclutar a prácticamente 100.000 hombres, es una 80.000 máximo, incluso por conflictos internos entre casas que algunas no apoyarían a los Tyrell porque son unos advenedizos y unos mayordomos. 40.000, 50.000 hombres fácilmente hubieran podido apoyar al bando Targaryen y hubieran acabado con todos esos hombres, seguramente con el ejército de Robert, de Ned Stark, de Jon Arryn y de Jaster Tully, ¿no? Entonces fue clave y eso, pues, en el mundo del fuego, pues, no se va a contar o no se va a dar importancia porque, por supuesto, los grandes héroes de la rebelión de Robert son Robert Baratheon y, en segunda medida, el bueno y generoso de Tywin Lannister. Como digo, ese ejemplo es bastante evidente, es el que tenemos en el mundo del fuego, pero en Fuego y Sangre tenemos muchos más. En Fuego y Sangre vemos muy bien. Tenemos un autor único de todo el libro. El mundo del fuego, como he comentado antes, el autor es el maestro. El autor, evidentemente, es John Martin, Elio García y Linda Thompson, ¿no? El maestro Yandel no existe en el mundo real, ¿no? Como el archimaestre Gillen. Pero en el texto se nos dice que el autor del libro es el maestro Yandel que recopila textos de otros maestros. Entonces sí que vemos que a veces hay diferentes textos escritos de diferente manera. El mundo Fuego y Sangre, como he dicho, tiene un solo autor para todo, que es el archimaestre Gildain, que por lo tanto tiene una historia interesante, y es que Martin, a ver, la idea original de Martin, que lo que vemos y que era canon en el mundo Hielo y Fuego, es que el archimaestre Gildain, el autor del mundo Hielo y Fuego, no era el maestre Gildain, que había escrito toda la historia de esto del paso de los Targaryen, lo que estamos leyendo en Fuego y Sangre, no había llegado hasta nuestros días. Entonces sus textos habían sido escritos por otro maestre, que era el maestre Yandel de la Ciudadela, que quería presentar este texto sobre la historia de Poniente al rey de Poniente, que primero va a ser Robert, luego Joffrey y al final es Tommen, ¿no? Entonces vemos diferentes estilos. Sin embargo, Fuego y Sangre tiene de autor único, todo lo escribe, se nos dice el archimaestre Gildain, y como estoy diciendo, hay un pequeño cambio histórico que no es muy relevante, pero que puede que tenga algún guiño curioso en el futuro de Canción de Hielo y Fuego. Y es que, como he dicho, en el plan original del Mundo Hielo y Fuego, el archimaestre Gildain moría en la tragedia de Refugio Estival. Eso servía primero de excusa fantástica para no saber qué sucedió en Refugio Estival. En el mundo Hielo y Fuego, como veis, si sabéis, lo habéis leído, veis que exactamente el texto de lo que sucede en Refugio Estival está como manchado de manera sospechosa para que no podamos ver los detalles de lo que sucedió exactamente ahí, pero pondré la foto aquí, ahora vais a ver. Y el canon, según decía Elio García, Elio Linda, era que el maestro Gillen había muerto en ese incendio y eso provocaba eso, que no se hubiera contado la historia de lo que sucedió realmente en la tragedia de Refugio Estival y que fuera un maestro diferente el que escribiera el mundo Hielo y Fuego. Al parecer, por lo que se nos cuenta en Fuego y Sangre, por unas notas que aparecen, el canon ha sido cambiado y el maestro Gildain no murió en Refugio Estival, sino que continuó su escritura como historiador Targaryen después. Y eso nos serviría por una cosa muy útil, es para que el maestro Gildain pudiera contar todo Fuego y Sangre segunda parte. Contaría eso, desde el reinado de Aegon III, el rey, no con regentes, hasta, lo ha dicho Martin, la conquista de Robert. Entonces, claro, si el Fuego y Sangre segunda parte, como Fuego y Sangre primera parte, tienen un único autor, que es el archimaestre Gildain, pues claro, si el archimaestre Gildain cuenta hasta la rebelión de Robert, quiere decir que tiene que vivir hasta la rebelión de Robert. Y por tanto, el archimaestre Gildain no puede morir en la tragedia de Refugio Estival, sino que tendría que seguir viviendo los años después, que es el reinado de Jaehaerys II y el reinado de Aerys II, el Rey Loco. Así que, como digo, el canon ha cambiado un poco, pero no es muy relevante. Bien, entonces también pequeña reescritura de la historia, aunque no es muy importante, como comprenderéis, el maestro Gildain no parece ser que vaya a ser un actor fundamental en los sucesos que cambien la historia de Poniente o que marquen el destino
del mundo de Hielo y Fuego que leemos en la saga de novelas. Vamos a hablar de la reescritura que yo he visto en Fuego y Sangre, ¿no? La reescritura es básicamente, como digo, el maestre Gildain va a contar siempre la historia de manera que le interesa. Es lo que estaba introduciendo al principio del vídeo. Entonces el maestre Gildain va a contar siempre un relato de los hechos que sea satisfactorio para el lector. Al maestre Gildain le gustará ser muy serio con los hechos. Por ejemplo, en casi todo el tema de la danza de los dragones ofrece hasta 3 testimonios diferentes. El testimonio de un septón, el testimonio de un maestre y el testimonio de un bufón. La naturaleza humana yo creo que nos hace pensar, viendo al menos los que leemos este tipo de novelas, creernos más la parte del bufón, ¿no? Que la parte siempre más exagerada, más depravada. Todos los personajes han hecho cosas como retorcidas sexualmente o son muy degenerados y tal. Y yo recuerdo hablando, cuando la vez que entrevisté a Eli Linda, yo creo, cuando presentó El Mundo de Hielo y Fuego en España, en Barcelona, en 2015, si no recuerdo mal, en la sede de Gigamés, ella dijo que todo lo que decía mushroom en inglés o hongo champiñón, el bufón, no tiene por qué ser cierto. O sea, como que tendemos a creerle él porque los relatos que cuenta él son siempre los más escabrosos y los más enrevesados y, como digo, pinta a los personajes como más malas personas o más degenerados sexuales o cosas así más retorcidas o más malvados o más traicioneros. No tiene por qué ser cierto, sino que él solamente era un poco el cotilleo, la salsa rosa, el sálvame, el rumor más escabroso, lo más MTV. Y no tiene por qué ser cierto, sino que es un poco lo que también alguien como un bufón, así muy un poco bromista, un poco, la palabra no es degenerado, pero sí un poco así, con esas connotaciones, pues sí que le interesa vender para su público, ¿no? Entonces, yo creo que el Master Gildain sí que intenta ser más o menos justo, ¿no? Pinta un retrato, como digo, cuando hay varias versiones de un hecho intenta contar siempre las otras versiones. A veces no opina de cuál le parece más correcta de las 3 versiones, a veces sí. Normalmente suele decir que lo que dice el bufón, mushroom, hongo champiñón, no es tan creíble, es lo que suele decir él. Pero otras veces presenta las 3 versiones o 2 versiones de los hechos y ya cada uno que cree cada cual lo que quiera, ¿no? Muy divertido, por ejemplo, la muerte del Septon Luna. Septon Moon, hay muchas teorías de quién le mató. Yo personalmente creo que eso fue asesinato en el Orient Express. En plan, como todos tenían motivos para matarle, todos le mataron. He hecho un buen spoiler, pero el libro salió hace bastante tiempo. Y si no habéis visto, salió una peli hace un año y pico. Pero bueno, bastante guay. Es un septón que, si no habéis leído todavía esa parte en Fuego y Sangre, es un septón que está muy opuesto a los Targaryen y está muy en contra de la teoría del excepcionalismo, por el cual los Targaryen eran excepcionales porque no eran humanos como ándalos o primeros hombres como el resto de ponientes, entonces pues podían, sobre todo ándalos, podían no regirse bajo las leyes que afectan al resto de hombres, por el cual pues un hombre no se puede casar con su hermana o una hermana con su hermano, y la poligamia y esas cosas que hacían los Targaryen. La poligamia nunca llegan a aceptarla del todo, la verdad, nunca llegan a aceptarla, llegan a soportarla, pero nunca llega a aceptar la fe el tema de la poligamia. Pero el hecho de los matrimonios de consanguinidad, matrimonios entre hermanos, matrimonios entre primos. Bueno, en primos es habitual en Canción de Hielo y Fuego en Poniente, pero el matrimonio entre hermanos que hacen los Targaryen, la fe lo acepta por, como digo, esta teoría del excepcionalismo que se presenta y se ilustra bastante muy bien, yo creo, en Fuego y Sangre, ¿no? Porque además es una de las claves, sobre todo de los inicios del reinado de Jaehaerys, y tiene unos ecos que ya venían entonces del reinado de los hijos del dragón, de Aenys y de Maegor, y las guerras de Sons of the Dragon, de los hijos del dragón, vienen también un poco por que esa teoría todavía no está del todo implantada, ¿no? Entonces, como digo, en Fuego y Sangre sí que el Maestre Gildain pues cuenta un hecho y cuenta varias versiones de los hechos, pero al final el Maestre Gildain va a querer siempre que tengamos una versión que a él le interesa y que cree que a los lectores les puede interesar más, o que él de manera activa está influyendo y manipulando, ¿no? Cosas evidentes, pues al Jaehaerys, que es el mejor rey de Poniente, que yo creo que tras este libro no queda ninguna duda. No es casual que Martin ponga que el 20 de septiembre su cumpleaños sea también el cumpleaños de Jaehaerys, pues siempre le intenta pintar en una luz muy favorable, y aunque siendo una buena persona, un buen rey, Gildain casi siempre
como que sus cosas malas intenta un poco rebajarlas y no darle mucha importancia. E incluso, por ejemplo, lo contrario, Maegor, que está considerado Maegor el Cruel, el peor rey de la historia de Poniente, es debatible. Yo creo que es el peor, pero ha habido varios muy malos, pero muy malos. Tenemos unos ensayos en este reino sobre el ranking de los reyes Targaryen que no escribí yo. Son de Stefan Sasse, si no recuerdo mal, así que ahí se discute un poco de quién es el mejor rey de la historia de Poniente, quiénes son los peores, que pueden estar bastante guays. Pero bueno, como digo, Maegor, que yo creo que sí que está considerado el peor rey de la historia de Poniente, aunque podéis debatir porque ha habido alguno muy malo. Maegor el Cruel, hay veces que se hace un comentario de Maegor hizo esto y luego dice, o igual no lo hizo. Y puede ser una de estas cosas que se nos digan para que Maegor tenga peor imagen. Maegor ya tiene una imagen absolutamente pésima. O sea, es difícil que Maegor tenga una imagen peor aún de la que ya tenía. Un tipo que mataba inocentes, que violaba mujeres, que además tenía una crueldad innata con animales. Tiene un problema con un caballo y lo que hace es decapita al caballo y atraviesa con la espada al mozo de cuadras. Es un pirado, entonces que en un libro de historia aparezca, bueno, esto puede que no sea cierto y solamente se escribiera para que Maegor tuviera mala imagen, cuando es un detalle sin mucha importancia. Creo que es ordenar cortar la lengua a alguien, que es mucho menos importante que matar a alguien porque le salen sus narices, pero bueno, es un poco de cómo la historia se está reescribiendo o reinterpretando, o avisar de que no todo lo que sucede es cierto. Y al final, en Fuego y Sangre tenemos más veces que, sobre todo, vamos a ver cómo el maestre Gildain protege los poderes. ¿Y cuáles son los poderes? En primer lugar, no veremos en Fuego y Sangre en ningún momento que los maestres hagan cosas malas. Los maestres salen siempre súper bien parados. El gremio de la Ciudad Antigua son hombres sabios, maravillosos, geniales, que no son manipuladores políticos, que no ayudan a conspiraciones. Si algún maestre tiene alguna influencia política, siempre se le va a pintar desde el lado positivo, o si se le pinta de lado negativo será bajo una circunstancia muy concreta de un caso muy específico, pero los maestres van a estar muy bien valorados. La fe en general va a estar bastante bien valorado. Hay críticas a varios septones con mucha importancia en las novelas, pero son, como por decirlo así, los septones que se salen del rebaño, los septones que no siguen la disciplina clásica de seguir el excepcionalismo, de apoyar a los Targaryen, de ser muy fieles a la casa Hightower. La parte de la fe de los siete que no sigue la doctrina oficial de los siete es muy mal vista. Pero los septones y los septones supremos, Septon Barth, aunque Septon Barth es un personaje fantástico y muy buena persona, la verdad, o sea, no, ahí en este caso no creo que haya ningún tipo de manipulación, pero esa gente sí que es pintada por una muy buena luz, ¿no? Los reyes Targaryen, considerados como buenos reyes, pues también bastante alabados, ¿no? Aegon el Conquistador es muy alabado, Viserys en general es criticado, pero yo creo que de manera más o menos justa. Jaehaerys, como digo, se ha ensalzado un montón, Maegor es criticado mucho, y en general la Danza de los Dragones, por ejemplo, vemos unas críticas bastante feroces, por ejemplo a Rhaenyra, que igual no se corresponden del todo con la realidad, pero bueno, sí que vemos que ahí como el maestre va dejando sus pinceladas a favor de este poder político, conviene hablar bien de él, de este poder político, incluso aunque sea el pasado, no conviene hablar tan bien de él, ¿no? Y luego, por encima de todo, lo que es el vicio histórico, que aquí los historiadores repito, ojalá hayan existido comentarios sobre estos temas. Aquí en la historia hemos dicho que la escriben los vencedores, la historia la escriben los poderosos. Y la historia la historia que conocemos de Occidente, la escribían varones blancos que estaban muchas veces en monasterios o en centros de conocimiento, pero con esa cosa, varones y de una condición concreta. Normalmente no eran campesinos, era el segundo o tercer hijo de una buena familia que, como no iba a heredar, pues entraba en la iglesia para que fuera monje y fuera a escribir, ¿no? Hasta donde yo sé, también en el mundo árabe, los testimonios que recoge la tradición árabe, que recogen también, gracias a Dios, gran parte de Grecia y Roma, tradición judía también, por supuesto, heredada. Normalmente los relatores de historias, la mayoría de ellos, los historiadores, no eran eso. No era un tío que cultivaba vacas y que de repente se puso a estudiar, sino que era alguien igual no era un rey, no era un príncipe, no era un altísimo noble, pero sí era alguien medianamente acomodado, incluso quizás en la historia avanzada una protoburguesía,
que a lo mejor eso, un segundo o tercer hijo podía dedicarse a la historia y a escribir cosas. Entonces, esa persona tiene un sesgo muy concreto. En primer lugar, es un hombre. En el caso de los monjes, además, hombres que no estaban casados con mujeres y que seguramente no tenían mucha relación con mujeres y que igual veían a las mujeres de una manera un poco distinta. Por supuesto, tenían madre, es posible que tuvieran hermanas, entonces no creo que mucho menos hubiera un odio a las mujeres. Pero sí que veían el mundo desde una visión muy masculina. Y por tanto, la visión que se cuenta de la historia es una historia casi siempre que tiene como protagonistas a los hombres. Y mujeres muy importantes de la historia han sido obviadas porque quien escribía la historia eran hombres. Y es una cosa que sucede en Fuego y Sangre, en el cual se alaba el papel de las mujeres, se menciona... La verdad es que las mujeres... El Fuego y Sangre es básicamente el libro en que las mujeres lo petan. O sea, podría ser el subtítulo del libro porque son protagonistas sueltas de la historia. Todo el reinado de Agón I viene marcado por Visenya. Todo el reinado de Aenys y de Maegor viene muy marcado por las acciones de Visenya y por las alianzas que tiene. Jaehaerys no es Jaehaerys sin Alysanne. Jaehaerys no es Jaehaerys y todas cosas movidas de Rhaena Targaryen. La danza de los dragones es la historia de la princesa y la reina, de Rhaenyra y de Alicent. Dos mujeres montan una guerra civil. Y como una cosa que parece en Fuego y Sangre que es nuevo, que es maravilloso, es la historia de la regencia de Aegon III. Y básicamente, en la regencia de Aegon III, quienes salvan Poniente, quienes reconstruyen Poniente tras la mayor guerra civil de la historia de Poniente, que Danza de los Dragones, son las grandes mujeres. Muchos hombres habían muerto en Danza de los Dragones y son las mujeres Lannister, mujeres Arryn, mujeres Targaryen, mujeres Baratheon, quienes se ponen de acuerdo para salvar un poco Poniente. Sí, el concilio que se forma tras la muerte de Aegon III son todos hombres y una mujer. Pero aunque no estén en el concilio, las mujeres son muy importantes. Y ya vemos una pincelada de que, bueno, estas historias, algunas más, se nos cuentan en un libro que habla de las mujeres importantes de Poniente, pero el archimaestre Building casi como que lo suelta un poco más así por encima. De hecho, hace algún comentario sobre cómo en este momento eran tan importantes las mujeres y... No, como que no le gusta demasiado, ¿no? Vemos como que su visión está un poco sesgada, ¿no? Y es una cosa que, como digo, aparece en Fuego y Sangre y aparece también en los textos históricos, por lo que he dicho, ¿no? Es una visión de la historia escrita por los hombres. La otra cosa que he dicho antes, visión de alguien noble o burgués o acaudalado, desde luego alguien que no es del pueblo llano. En Fuego y Sangre no vamos a ver casi ninguna preocupación por los problemas del pueblo llano. Sí, vamos a tener menciones, pero no se centra lo suficiente en los problemas del 95 o 98%, 99% de la población de Poniente, que eran campesinos, agricultores, pues sí, algún comerciante, o sea, a lo mejor el 5%, dentro del 5% más rico, pero el enorme pueblo llano, el que vive en una granja, el que vive en el campo, el que cultiva nabos, el que tiene cerdos, el que cría perros, ese tío... Su historia es muy importante y en Fuego y Sangre no se nos cuenta todo lo que sufre el pueblo llano, o no se nos cuenta lo suficiente todo lo que sufre el pueblo llano en las guerras. Hay menciones y creo que el maestro Gildain, dentro del sesgo que hace, está bastante bien. O sea, podría haber omitido aún muchos más, pero es que la historia vista desde los de arriba. No es la historia vista desde los de la parte de abajo de la famosa pirámide de población, ¿no? Pero bueno, como digo, es la historia que al final ha pasado casi siempre en la historia. Y la otra cosa que quería comentar, reescritura de la historia de Fuego y Sangre, pero también Martin tiene vicios en su propia canción de Hielo y Fuego de reescritura. Básicamente lo contamos un poco en el podcast de ratas de Canción de Hielo y Fuego, que pondré en la descripción. Martin tiene los vicios de la persona que se aproxima a la Edad Media con tópicos. Sobre todo el mundo americano, estadounidense, la brocha gorda que cuando hablan de temas medievales y de literatura fantástica medieval cae en eso, ¿no? Y es la Edad Media como edad oscura, que es un tema que además a mí me resulta muy, muy desagradable, porque la Edad Media tuvo cosas malas, pero también fue una época de enorme riqueza, enorme conocimiento, enorme crecimiento de la naturaleza humana, de recuperar antiguos saberes y darles más profundidad. Y hay una visión que los que habéis estudiado un poquito de historia sabéis por dónde viene, y es que básicamente el Renacimiento y más adelante la Ilustración se consideran como los nuevos intelectuales y los que van a salvar el mundo, y que para salvar el mundo es porque el mundo anteriormente estaba muy mal. Entonces ellos son los ilustrados y los grandes sabios y científicos y artistas e historiadores
y sabios, es porque los anteriores eran muy malos y muy oscuros. Así que empieza una gran campaña, que por ejemplo, en el contexto, por ejemplo, más adelante no es igual lo de leyenda negra, pero van los tiros por ahí, ¿no? Leyenda negra de la historia española, tal y como pintan los historiadores anglosajones, ¿no? No es lo mismo, pero ahora hay la conexión, ¿no? Pero esa historia de que la edad media y la edad oscura y la edad desagradable y la edad mala y que no... Y que todo era muy malo ahí, y que mal se vivía, y qué asco, y qué buenos nosotros, y qué listos y qué sabios somos. Y parte de eso, que aún se hereda, y la gente sobre todo que estudia historia de manera muy básica, y Martin que ha leído historia, pero que yo creo que a veces no la conoce bastante bien, mete esos tópicos que sencillamente no son ciertos cuando habla de la fantasía del medievo. Que quede claro, a espectadores del vídeo, repito, seguro que en los comentarios habrá historiadores que sepan más que yo y lo comenten con mucho más datos. Pero en la Edad Media el derecho de pernada no existía, o existía de manera súper mega esporádica en casos muy puntuales, pero ni mucho menos era habitual. Es decir, el derecho de prima note de que un señor en la noche de bodas podía acostarse con la campesina que se casaba con el campesino, eso no existía casi nunca. El feudalismo como tal que a veces hemos estudiado, ese feudalismo teórico, de manera práctica y real sucedió en pocos lugares. Por ejemplo, en España no sucedió por el tema de la Reconquista, no sucedió tal y como se cuenta. Entonces esos vicios que se arrastran no existe. Las mujeres no se casaban con 13 años. Las mujeres normalmente se casaban más adelante, con 16, 17, 18 años. Las mujeres no tenían hijos con 12, 13 años. Esto está bastante bien documentado. Igual alguna noble, alguna reina lo hizo, pero la mayoría de las mujeres no se casaban con 12, 13 años básicamente porque se sabía que si eras madre con 12, 13, 14 años, era muy probable que no tuvieras la fortaleza física como para sacar adelante el embarazo. Y nadie quería que la madre se quedara embarazada, o sea, evidentemente. Así que lo normal, ya digo, he leído varios artículos sobre el tema bastante guays, es que las mujeres que tuvieran hijos, hombre, igual no con la época actual que tenemos hijos además cada vez más tarde, problema muy complicado y para canales que no son los de este canal de YouTube, pero las mujeres tenían hijos pues con 17, 18, 19 años, no con 12, 13, como se nos cuenta en Canción de Hielo y Fuego, como se nos cuenta, oh, ya tienes 13 años, has tenido ya tu primera regla, tu primera floración, en el caso de Sansa, ya puedes tener hijos, qué bien, te vas a poner a poner hijos ya en 5 minutos. El mundo real, el mundo medieval no funcionaba así, ¿no? Entonces ya digo, a mí me da un poco de pena que Martin, que dice que ha leído mucha historia, que ha leído muchos relatos históricos, pues incluye esta serie de vicios que, como digo, yo creo que son un poco leyenda negra, pero en este caso leyenda negra picada a la edad medieval, cosiéndola a la edad oscura. Es también una reescritura de la historia y vestigios de eso se ven también en Fuego y Sangre, porque por ejemplo en Fuego y Sangre vemos un texto bastante largo en cual se nos habla de la primera noche, como Alysanne trabaja para que se quite el derecho de la primera noche. De hecho, en mi opinión, no se da la importancia suficiente a que Alysanne quite este derecho. Por un lado me alegro de que se quite y por otro lado, como he dicho, me da un poco de pena de que este tópico tan triste pues se aplique también sobre la edad oscura, sobre la media tan horrible, se aplique también en Canción de Hielo y Fuego. Pero bueno, la historia que conocemos y como hemos visto, al final la historia la escribe quien la escribe y sobre todo la reescribe quien la escribe. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchas gracias lo primero por ver el vídeo, muchas gracias por compartir el vídeo, muchas gracias por darle a la campanita para que os avisen cuando hay un nuevo vídeo, muchas gracias a los que difundís los vídeos para que haya nuevos suscriptores, así que saludo especialmente a los nuevos suscriptores. Seguro que he dicho muchas burradas porque yo estudié teleco, no de historia, me gusta, pero no tengo mucha idea, como ya estáis viendo, así que por favor, comentad cosas sobre historia y sobre reescrituras de la historia que os parezcan interesantes. Y nada más, mil gracias por todo, feliz Navidad, porque el siguiente vídeo lo publicaré cuando ya sea Navidad, y nos vemos próximamente. Adiós.